Imagínense qué tan derrotada está la oposición en nuestro país y qué tan chayoteros son los medios de comunicación que los apoyan, que precisamente uno de ellos, quien para ser exactos es Leo Zuckerman, salió a decir que cuando Morena tenga el triunfo o la victoria arrasadora nuevamente en contra de la oposición, pues que entonces tiene que impugnar el triunfo de este partido poniendo como excusa las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y tú dirás, no es cierto, eso que está diciendo es un puro bla bla bla. Pues incluso yo la nota se las dejo en la descripción y nos vamos a ir a la parte en donde este personaje menciona eso textualmente, y esta nota es de Excelsior, precisamente medio en el cual participa este personaje, y aquí lo tengo subrayado, que es justamente donde se hace mención que si la oposición termina perdiendo frente a Morena y sus aliados, que es lo que se ve más posible, esto mediante las últimas encuestas que se han venido liberando por varios medios de comunicación, al igual que por varias personas que han hecho encuestas, en donde se percatan que Morena y pues sus aliados son los que van a arrasar nuevamente. Entonces lo que está diciendo este personaje es algo tan completamente estúpido que dice, bueno, si ellos pierden, pues entonces vamos a entregar las mañaneras como evidencia para decir que el presidente intervino en esas elecciones. Y es completamente irracional, sobre todo porque este personaje nunca criticó la cantidad de desmadre que hacían en las elecciones los anteriores gobiernos, que ellos no intervenían con palabra, ellos intervenían con millones de dinero del erario público, que ahí sí se quedaba completamente callado. Pero ahora, una cosa que también deja bastante claro este personaje, él quiere que a fuerzas gane la oposición la mayoría de los puestos de poder. Y tú te preguntarás, ¿y por qué quiere que este tipo termine ganando a fuerzas la oposición? ¿Quiénes crees que son los que le pagaban los salarios de millones de pesos, incluso hasta millones de dólares? Pues nada más y nada menos que precisamente PRI, PAN y PRD, los mismos que le hacían pues las compras de sus, vamos a decir, de sus artículos, de bla bla bla, un sinfín de cosas, en donde justamente el día de hoy este personaje no solamente salió con esa estupidez, sino que también quiere comparar la intervención de Fox con el caso de Andrés Manuel López Obrador. Y es que es completamente irracional, porque precisamente Fox lo que hizo, él sí utilizó a las instituciones públicas, ¿para qué? Para posicionar al candidato de su partido, justamente a Felipe Calderón. En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, él simplemente ha hecho mención de una realidad que existe en México, y que incluso yo, siendo certeros o siendo completamente pues racionales, me pregunto por qué entonces el Instituto Nacional Electoral, cuando está diciendo que va a poner medidas cautelares en contra del presidente por hablar de estos temas políticos, ¿por qué no hace lo mismo con el gobernador de Jalisco o con otros gobernadores de ahí del PAN? En donde pues ellos están haciendo proselitismo político, o ellos están mencionando el tema de sus avances, entre muchas comillas, que la oposición no tiene ningún avance, y ahí el INE no dijo absolutamente nada, pero solamente se trata del presidente. Y es que yo tampoco en esta nota vi que se señalara el hecho de que la oposición está interviniendo en las elecciones. No vi que en la nota dijera, es que Enrique Alfaro está haciendo un sinfín de cosas. ¿Por qué crees que no está diciendo eso? Porque uno de los patrocinadores de estos comunicadores es justamente el gobierno de Enrique Alfaro, al igual que muchos otros personajes del Movimiento Ciudadano que han hecho un sinfín de irregularidades, que ahora se pintan de muy pulcros, que ahora se pintan de muy periodistas. Pues deja claro que no lo son, que son una bola de personajes que a fuerzas quiere que gane la oposición, no para mejorar el tema del estatus de los mexicanos, sino para mejorar sus cuentas bancarias, porque en esta actual administración las cifras que tenemos de recursos que se han destinado para publicidad oficial se vieron reducidas. Adivinen cuánto, 2/3 partes se vieron reducidas, solamente se está gastando 1/3 de esto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Algo tan sencillo de que pues ahora les duele que no tengan esos millones de pesos en los bolsillos, y que ese dinero pues se esté destinando a lo mejor a que un estudiante tenga una beca, a que un adulto mayor tenga recursos para que pues por lo menos sobrevivir, o a que una persona discapacitada tenga recursos para poder sobrellevar su discapacidad. Por tal razón, pues que el día de hoy salga con estas estupideces, pues me deja muy en claro la realidad. Y lo más irónico, lo más divertido es ver a la gente que está comentando en la caja de comentarios, vaya la redundancia, de este medio de comunicación, en donde hay gente pues que no creo que sea muy lista. Unos están diciendo, no, es que Andrés Manuel nos lleva a la dictadura del comunismo, y otros nos lleva a las del socialismo, y otros nos lleva a los dos, y ay, nos están bien pendejos mucha gente. Pero bueno, eso yo lo respeto, son sus opiniones de cada persona.
Pero bueno, yo solamente menciono lo que es una realidad, que ya lo ha mencionado el presidente, esto no es algo nuevo, que los medios de comunicación que se tenían anteriormente, medios de comunicación tradicionales, siempre estuvieron al servicio de presidencia, justamente durante las administraciones del PAN y del PRI. ¿Y por qué crees que no se les atacaba tanto? ¿Por qué crees que no se les hacía tanta difusión? Por algo tan sencillo de que como ellos eran, como el gobierno era el que les pagaba los millones de pesos, ellos se quedaban callados. Ellos no hablaban de que justamente durante las administraciones de Peña Nieto nosotros ya teníamos el problema de desabasto de medicamentos, o el problema de la inseguridad, o muchos otros problemas. Pero ¿qué ocurría? Que justamente los medios de comunicación no le daban la difusión, y los empresarios que constituyen justamente la Coparmex no invertían los millones de pesos, incluso millones de dólares, ¿en qué creen? En atacar a la actual administración. ¿Y por qué? Por algo tan sencillo, que tanto los empresarios como los medios de comunicación son los más afectados. En el caso de los empresarios, porque ahora ellos son los que están pagando impuestos que anteriormente no pagaban. Incluso hay menciones por parte del SAT de que había empresas que no habían sido auditadas en los últimos 15 años. O sea, son periodos bastante largos. ¿Y por qué? Por algo tan simple de que las anteriores administraciones permitían la corrupción. Ahora que no se las están permitiendo, diciendo, a ver, tú tienes que pagar lo que establece la ley, que puedes tener facilidades tal vez, pero tienes que pagar lo que se menciona. Y en el caso de los medios de comunicación, como mayormente el ingreso que estos tenían provenía de recursos que eran pagados por el Estado para hacer propaganda política, porque era eso, era propaganda política, pues ahora como ya no se los otorgan, entonces sus gastos se vieron bastante mermados, entonces se vieron bastante dañados. Por consiguiente, incluso hasta el mismo Universal, que era el medio de comunicación que más periodistas tenía comprados en las anteriores administraciones de los gobiernos, pues tuvo que sacar una versión de paga de su medio de comunicación. ¿Para qué? Pues para sostener ese boquete gigantesco que dejaron, y lo mismo con otros medios de comunicación. Y en el caso de Excelsior, pues bueno, no es el único medio, que también es de los que recibe y recibirá dinero de los medios de los gobiernos, ya sea de la oposición o del partido que se te venga en gana. Por tal razón, pues ¿qué más puedo decir? Que es lamentable que los medios de comunicación que se deben de pintar de personajes neutros, pues están pintando a favor de, ¿qué creen? De uno de los lados. Lo mismo que pasa con Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, que se han venido posicionando en contra de Morena, en contra del presidente, pero no se han venido posicionando en contra, pues, de las actividades ilegales que comete la oposición. Y es que yo traje un video en el cual pues se veía claramente, incluso en el cual compartió el mismo Alfaro, en donde hacía pues mención de sus logros, entre muchas comillas, y ahí pues ni Ciro Murayama, ni Lorenzo Córdoba, ni el INE sacó ninguna medida cautelar en su contra, al igual que muchos otros han estado haciendo eso. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué crees que ocurre eso? Porque estos tipos están comprados por la Coparmex y por narcotraficantes, porque incluso hay varios candidatos de la oposición que ya han sido incluso detenidos por narcos, otros por secuestradores, y pues puedo seguir. Entonces, por tal razón es que el INE solamente protege a narcos, protege a personas que les favorece dentro de los bolsillos, pero que realmente nunca pues le va a interesar la población, y mucho menos, y tampoco su decisión, que creo que es lo más importante. Si eres el Instituto Nacional Electoral, lo que tienes que cuidar es justamente a todos los entes políticos, no solamente fijarte en uno, porque eso deja que tú quieres inclinar la balanza hacia uno de los lados. Pero bueno, a mí no me sorprende, yo entiendo cómo es que estos medios de comunicación trabajan, y pues como se suele decir, si no les dan el chayote, pues no tragan, o mejor dicho, si no les dan el chayote, no se gastan millones de pesos en barcos, en viajes al extranjero, y eso les duele. Ellos son capaces de vender su palabra a cambio de unos cuantos dólares o unos cuantos pesos, y pues eso ya quedó bastante bien establecido, porque la actual administración y varios medios de comunicación independientes han hecho estas investigaciones y han revelado que tanto este desgraciado como muchos otros, entre Krause, entre Loré de Mola, entre muchos por ahí, recibieron cantidades absurdas de dinero al erario público bajo el argumento de que era propaganda política oficial. Imagínense, eso es una mentada de madre hacia los mexicanos, y sobre todo cuando tenemos un país tan desigual. Y no me queda realmente nada más que decir, más que si esta información les agradó, me harán un gran favor dejándome un like, un comentario, suscribiéndose y nada. Nos vemos muy pronto, muchas gracias por ver esto, y nada, hasta luego y adiós.